¿Sí? Estamos en vivo. Esperemos que se conecte poco a poco la gente. No sé si hay alguien Hola a por ahí. todos. Atrás, Atrás. acá atrás. Los que están allá al lado derecho. Al lado izquierdo. Bueno, vamos a ver hoy día la conferencia número 19. Estados y eventos. ¿No es charla interior? No. Estados y eventos. ¿Lo saltamos? Mm, No. Es que eran los 3 factores, ¿no? Es que no las da todas, Fernando, las da otro niño. Estado y evento. Estado y evento, No 19. sé cuando hayan personas. Sí, hay 16 personas conectadas. No Ya. sé si están ahí, nos escuchan. ¿Alguien nos escucha? ¿Está bien el tono? ¿Más alto, más bajo? Dámelo. Está eso. Nadie responde. Bueno, comienza. Bien. Bienvenidos entonces a todos a esta nueva conferencia que es la número 19. Estados y eventos. Esta fase A. ¿Ya? Esta conferencia, el objetivo que tiene es explicarnos que en el fondo nosotros constantemente estamos inmersos en dos mundos. ¿Ya? El mundo interior y el mundo exterior. Quizá habla más fuerte. Estamos inmersos en dos mundos, el mundo interior y el mundo exterior. ¿Ya? Entonces, cuando a uno le dicen, por ejemplo, oye, cuéntame qué ha sido de tu vida. Cuando uno cuenta cosas de su vida, normalmente cuenta situaciones, fechas, lugares, cosas, eventos externos que le pasaron. ¿Ya? Pero nos olvidamos que así como existen ese conjunto de cosas externas, también existe un conjunto de situaciones o estados íntimos de la conciencia. ¿Ya? Entonces, de los ojos para afuera existe todo un mundo exterior y de los ojos para adentro existe todo un mundo interior. Y saber vivir inteligentemente es precisamente saber combinar los estados interiores de la conciencia con los eventos externos de la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, vamos a partir entendiendo que es un estado, cuando hablamos de estados interiores. Son estados interiores de la conciencia. Como la mayoría de nuestra conciencia hoy en día se encuentra atrapada, condicionada por el ego, estos estados interiores de la conciencia pasan a ser estados interiores del ego. Porque el ego es el que subyuga, atrapa, encierra a la conciencia. Pero esos estados son, entonces, cuando hablamos de estados interiores de la conciencia o estados interiores del alma, estamos hablando de qué es lo que la persona siente por dentro. Felicidad, amargura, desesperación, miedo, frustración. Esos son los estados íntimos de la conciencia. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a contar la historia de nuestra vida, en realidad podríamos inclusive hacer una historia de nuestra vida de solamente los estados íntimos de la conciencia. Cómo nos sentimos por dentro. Independiente de todas las situaciones externas que nosotros hayamos vivido. Entonces podríamos hacer dos historias de la vida. Una historia, que es la historia exterior de todo lo que nos ocurrió, y otra historia interior, que sería de todo cómo nosotros vivimos lo que nos ocurrió. Como las emociones. Las emociones, los pensamientos, los sentimientos, las intenciones. Aunque puede que haya pasado algo no tan terrible, pero uno lo magnifica. Bueno, los egos lo magnifican. Claro, entramos de repente en esa situación de lo que llamamos la identificación. Cuando uno se identifica con los eventos externos, entonces los estados íntimos de la conciencia pasan a ser de desesperación, de angustia, de miedo. Por ejemplo, hoy en día mismo nosotros estamos viviendo
una situación bien compleja a nivel mundial, es indudable que la situación a nivel mundial, si nosotros nos identificamos con esta situación externa, vamos a entrar en estados íntimos de la conciencia de miedo, De rabia. de frustración, de De- impotencia, de ira, de violencia. ¿Ya? Estamos viendo ya como mucha gente, digamos, está actuando violentamente porque está sintiendo la rabia en su de encierro, de frustración, de lo que sea, en su interior. Entonces, las situaciones externas gatillan sentimientos íntimos de la conciencia, estados íntimos de la conciencia. O también, por el contrario, los estados íntimos de la conciencia pueden ocasionar modificaciones de los eventos exteriores. ¿Ya? Como dice el maestro Samael, uno podría desarmar una fiera con un estado íntimo de la conciencia apropiado. Podría llegar una persona, digamos, a insultarlo a uno, a vejarlo, a tratarlo mal, así violentamente, A querer matarlo. a querer. Bueno, no En extremo. no es extremo, porque si me quieren matar voy a tener que defender, o luchar o arrancar, pero al menos a lo mejor un insulto, increparte, pero si uno se mantiene sereno, Mm. en paz, porque conversábamos delante, ya no peleo tanto, me decía, Sí. sí, ¿verdad? Sí. Entonces ya ese cambio interior de que ya la situación no es tan confrontacional desde mi ego, que no lo recibo, sino que ya lo recibo, ¿no? Entonces la persona exterior como que no tiene contrincante, ¿me entiendes? Porque para que haya una pelea se necesitan dos, pero si hay uno solo violento y el otro mantiene la paz, entonces por eso los maestros dicen que uno podría desarmar una fiera con un estado psicológico apropiado. Por ejemplo, a ver, danos un ejemplo. Lo que le dije, Ah, llega sí. una persona a insultarte, no, que tú ya, y uno se mantiene. Normalmente, ¿A ti una vez te pasó o no? sí, me ha pasado muchas veces. Que vino un chico que quería pegarte Y cuando claro, eras joven. Y tú sí, le dijiste, pero ¿por qué quieres pegarme? sí, empezamos a conversar y al final y nos terminamos abrazando y ahora somos amigos. Pero él venía a dármelo. ¿Ya? Entonces, claro, pues si uno si uno sabe manejar los estados íntimos de la conciencia, puede manejar los eventos exteriores, las situaciones externas. ¿Ya? Entonces, indudablemente que uno puede modificar situaciones externas con un estado íntimo de la conciencia adecuado. Y por el contrario, hay ciertos eventos externos que son inmodificables. La muerte de un familiar. La persona se murió nomás. Ni porque nosotros hagamos lo que no va a revivir. Pero sí podemos recibir el fallecimiento, la pérdida de este ser querido con un estado íntimo de la conciencia de comprensión. De que todo tiene un principio, tiene un fin, y que lo único seguro que tenemos es la muerte. Y que vinimos acá, digamos, a aprender. Y que todo depende de la enseñanza, y etcétera, las reflexiones que uno puede hacer de manera de no coger ese proceso de muerte, digamos, con tanta angustia y desesperación. Entonces, lamentablemente, los sufrimientos provienen de estos estados íntimos de la conciencia inadecuados, de identificación, de fascinación, de rencor, etcétera. Por ejemplo, una fiesta. Nos falta una fiesta donde están todos celebrando, Felices. felices, pero ahí en la esquina hay uno amurrado, triste, cabizbajo, pensativo, chuta, que por qué a mí si no me hubiera pasado eso. Entonces hay una incongruencia entre el estado íntimo de la conciencia y el evento exterior, que es un evento de alegría, de jolgorio, de fiesta. ¿Sabes? A mí me pasa eso la otra vez en Año Nuevo, porque empezaron a tirar fuegos artificiales y me pasaba algo como que el sonido fuerte me daba algo en el corazón y estaban todos felices y yo tenía como angustia, pero no porque tuviese pena, sino porque ese sonido tan fuerte, no sé, me sentía como la rara de la fiesta. Claro, bueno, Me eso quería ir a pasa, acostar. esto pasa en realidad, porque en realidad los fuegos artificiales son como explosiones, es que en el fondo de repente uno se siente como en una guerra, y cuando está al medio ahí es como muy Y fuerte. los pajaritos, Sí. Todos los los perros gatitos, aúllan y todo Sí, eso. veía todas las claro. aves volar y como que no sé, me dio Sí. mucha tristeza. Pobrecito. Es y que en por un- realidad fue esa como fiesta extra. está exagerada. ¿Ah? Por el ruido, por la especie de bomba y por el gasto de dinero también, tan exorbitante. Bien, pero lo interesante es que uno tiene que entender que estos estados íntimos de la conciencia están íntimamente relacionados con los eventos exteriores. ¿Ya? Y que si nosotros queremos manejar eventos y queremos modificar situaciones externas, tenemos que aprender a manejar el estado íntimo de la conciencia. ¿Cómo estoy en determinado momento? Revisar mi estado interior. En este mismo instante, por ejemplo. Bueno, hagamos un ejercicio en este instante y
autoobservémonos, ya vimos la conferencia número 16, la autoobservación de sí mismo. ¿Cómo está mi estado íntimo en este instante? ¿Cómo me siento? Y así, como lo puedo hacer en este instante, puedo ir descubriendo mis diferentes estados psicológicos durante el transcurso del día. Y ahí voy a ir descubriendo ese vaivén de situaciones internas donde los yoes jalan, plantean, desean, recuerdan, odian. ¿Ah? Ahí se va descubriendo. Entonces, aprender a manejar estados íntimos de la conciencia es aprender a vivir inteligentemente. Colocar el estado íntimo apropiado y adecuado en cada momento de la vida va a hacer de nosotros personas plenas. Podemos llegar a ser personas plenas. ¿Ya? Porque empezamos a manejar lo que verdaderamente se puede modificar. Porque hay muchos eventos externos, ¿no? Situaciones de la vida diaria que uno no lo puede modificar, pero siempre va a tener la posibilidad de modificar el estado íntimo de la conciencia. Por ejemplo, si uno estuviese encarcelado. También, la persona puede estar encarcelada. Físicamente. Físicamente. ¿Ya? Pero si reflexiona, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Claro, ahora todos estamos un poco encarcelados Claro, con las ¿pero qué es la cuarentenas. libertad? Es algo complejo de definir. ¿Qué es la libertad? Espiritualmente, o sea, creo que la libertad de la conciencia. Claro, pues, eso es la libertad. La verdadera libertad es la libertad de la conciencia del ego. No es cuando la conciencia se recupera de aquí y se ilumina. Esta es la verdadera libertad. Y los estados transitorios de carcelamiento, de cuarentena, de cordones sanitarios, las cosas que nos pongan, o hasta cárcel física que nos metan o que nos encierren por un tiempo, son procesos transitorios de pérdida y puede ser hasta una prueba espiritual. Recordemos cuando hablábamos de que la persona hace ascender su segunda serpiente en la creación de los cuerpos, va a pasar por procesos de cárcel. Cuando la segunda serpiente de fuego le llega a la altura de la laringe. Entonces, hay etapas del proceso iniciático donde la persona tiene que pasar por el encarcelamiento. ¿Ya? Entonces, todo eso es transitorio. ¿Ya? Entonces, los estados íntimos de la conciencia se asocian con los eventos externos. O sea, tienen como una llave que le encaja y uno tiene que descubrirla. Si uno no sabe encajar correctamente las fichas de la vida, si uno no sabe conectarse correctamente, siempre va a ser como un desadaptado. O como una víctima del destino. O como una víctima de las circunstancias. Como un leño quemándose. Claro, como una hoja que se la lleva el viento. Claro, eso. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Llega una persona que le gusta tomar alcohol y terminamos embriagados. Llega una persona que le gusta la droga y terminamos drogados. Llega una persona violenta, iracunda y terminamos peleando. Llega una persona contando una historia súper triste y terminamos amargados. Entonces, los eventos externos siempre nos van arrastrando a la psiquis desde el punto de vista de los estados interiores. Entonces, ¿cómo se manejan esos estados interiores? Estos estados interiores solamente pueden ser manejados a través de la autoobservación psicológica. Si la persona no aprende a poner atención en sus 5 centros inferiores principalmente, ¿cuál es el centro? Sexual, instintivo, emocional, intelectual inferior y motor. Si no se aprende a manejar la conciencia para poner atención en estos centros de la máquina humana, nunca se van a descubrir los estados íntimos de la conciencia. Porque los estados íntimos de la conciencia son las diferentes maneras de ser. Son las diferentes expresiones que tiene el yo cuando se manifiesta en la máquina humana. En estos sentimientos, en estos pensamientos, etc. ¿Ya? Entonces, la melancolía, la ira, la pena, la rabia, la frustración, todas esas emociones corresponden a un porcentaje inclusive más elevado de nuestra vida. Si nosotros hiciéramos como un estudio, un análisis de nuestra existencia, nos daríamos cuenta que nosotros vivimos más cercanos a nuestros estados psicológicos que a nuestros eventos externos.
De hecho, hoy en día, en muchas reuniones, ya la gente ni comparte. Cada uno está en lo suyo, con su celular. O preocupado con sus cosas. ¿Ya? Entonces, los eventos exteriores están viviéndose en forma aislada. Porque la persona, realmente uno vive más en su mundo interior. Uno vive más con sus recuerdos, con sus ideas, con sus sentimientos, que con el mundo exterior. Entonces, por eso que la verdadera vida, o la verdadera historia de la vida, cuando se cuentan situaciones, eventos, fechas y circunstancias exteriores, es una vida contada a la mitad o a un tercio. No está completa. La verdadera historia de la vida está conformada por estos diferentes estados íntimos de la conciencia y por los eventos exteriores de la vida. Tener el billete adecuado significa tener un estado íntimo de la conciencia adecuado, afín, correcto, que enlace con el evento exterior que estamos viviendo. El manejo de estos eventos exteriores, de estos estados íntimos de la conciencia, aprender a manejar el estado interior de la conciencia es fundamento del conocimiento de sí mismo. Uno no puede decir que se conoce a sí mismo si no conoce sus estados íntimos. Y entender un estado íntimo significa comprender la raíz de él, de dónde viene, cómo se gesta, qué lo gatilla, por qué tiene fuerza en mí, cuáles son sus estructuras, cuál es su fundamento, etc. ¿Ya? Esa es la fórmula, entonces. La fórmula es a través del desarrollo de la autoobservación psicológica para ir descubriendo la oscuridad íntima y a través de esta oscuridad transformarla. Y nos va a permitir a nosotros, con este cambio psicológico, cambiando los estados íntimos de la conciencia a estados de mayor comprensión. Un estado íntimo equivocado, por ejemplo. Estados equivocados. Nosotros vivimos en muchos estados interiores equivocados. Esos estados equivocados son todos los estados que están relacionados con el alimento al ego. Con rencores. Con rencores. Quizás pasados, claro. Con rencores, con ira, con miedo, con frustración. ¿Y cuál sería el estado correcto? Sería la autoobservación de los egos. El estado correcto es el estado de la conciencia. ¿Y cuál sería ese? Y el estado de la conciencia, ¿cuál es? Es el presente. Aquí ahora. Aquí y ahora. ¿Y eso solo se logra? En autoobservación. Para descubrir qué estado psicológico está relacionado con un proceso que no me tiene aquí. Una preocupación, por ejemplo. Un recuerdo. Algo que no he solucionado. Algo que me tiene identificado. Algo que me quedé pegado ahí, me quedé pegado en eso y estoy ahí pegado. ¿Ya? Eso mantiene un estado equivocado. Muchas personas, por ejemplo, en un estado equivocado han hecho cosas atroces. Claro. Muchas personas, asesinos, por ejemplo, que lo han entrevistado, psicólogo, el psiquiatra, no sé, después de su proceso, el juez, y dice, bueno, no sé, me enceguecí de repente. Vi todo rojo, vi claro, todo negro y entonces esa persona entró en un estado íntimo de oscuridad psicológica muy grande. Y nosotros tenemos esos estados. El ego nos quiere llevar a sus propios estados interiores oscuros. Porque estando ahí en esa oscuridad, en ese caos, ¿ah?, en esa falta de objetividad, en el fondo él va a cumplir sus procesos personales de recurrencia, de karma, de saldado de cuentas, de lo que a él le interesa. Solamente aprendiendo entonces que la conciencia sea la que esté en el presente
y aprender a asociar correctamente mi estado interior con el evento externo, se va conformando una película correcta. Una película bien vivida. Eso es lo que se llama saber vivir inteligentemente. O sea, no importa las cosas terribles que nos pasen o cosas malas ante nuestros ojos. No importa. No importa lo que pase. ¿Ya? Uno tiene que aprender a vivir inteligentemente, y eso aprender a vivir inteligentemente pasa necesariamente por aprender a manejar el estado íntimo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la persona le tiene rencor una a otra y está ahí, y cada vez que la ve le coloca cara fea, no lo saluda, le quita el saludo, o se le nota el desprecio. Esa persona está en un estado interior de absoluta inarmonía. Independientemente de lo que haya hecho esa persona. Independiente de lo que haya hecho. Uno dice, no, bueno, el ego dice, se lo merece, Claro. rabia. O sea, no importa lo que hagan No los importa, otros, no importa lo que hagan los lo que otros. haga el gobierno, No importa lo que haga el lo gobierno. que pasa en el mundo. No importa. ¿Ya? Porque si uno se va llevando por esas cosas, en el fondo va identificándose y va perdiendo el verdadero objetivo de la existencia. ¿Cuál es el objetivo de la existencia? ¿Salvar al mundo? Vivir, trabajar, ¿Salvar al mundo? ¿no? Sí, pues. A nuestro mundo. Al mundo interior. Al mundo interior, pues. Salvar al mundo sí, pero al mundo interior. Por eso que a Jesús, el Cristo, se le llama, al Maestro, al Cristo íntimo, se le llama el Salvador del mundo, porque salva al mundo interior. ¿Cuál es ese mundo interior? Este es el mundo interior. Los yoes, sacar los yoes. Que los yoes son los que nos llevan a estos estados equivocados. Y en esos estados equivocados de confusión es donde uno toma malas decisiones. Cuando uno se identifica y en vez de centrarse en el objetivo fundamental, que es formar el sol dentro de nosotros, ese sol, ¿dónde está? En el corazón. Allí. Planeta Sol. Centro intelectual inferior. Átomo nous. Formar el sol en nuestro interior significa llevar la energía sexual por la columna hasta la glándula pineal y luego bajarla hasta el corazón y encender el corazón. Ese es el objetivo. Y ahí se salva el mundo. Pero uno está muy abocado a cosas externas. Uno está muy abocado a los eventos, a las situaciones externas. ¿Ya? No se trata que uno no tenga que vivir externamente, digo. No, o sea, todos pues, tenemos que trabajar y todo eso. El hombre puede estar en todas, pero no tiene que ser víctima de nada. Eso se trata. No ser víctima de las diferentes situaciones de la vida. Uno es víctima, ¿por qué? Porque no sabe manejar sus estados íntimos de la conciencia y entra en estados equivocados. Se identifica. Le da mucho valor a algunas cosas. Y el sistema está hecho así, para que uno le dé más valor a ciertas cosas de manera de que se olvide de lo verdaderamente importante. ¿Ya? El sistema mundial de este mundo, de este planeta, gubernamental, como el sistema de nuestro propio mundo interior también. Nuestros yoes también siempre van a querer darle más importancia a lo que no tiene importancia y dejar de lado lo que sí es realmente importante, como las prácticas. Como lo conversábamos anoche. ¿Te acuerdas? No, que dice, uno escucha la vocecita interior que dice... Me da lata hacer las prácticas. Claro, que lata, dice uno al hacer No la práctica, no quiero meditar, y ahí sí escucha la voz. Pues no, claro, porque le quita la importancia de la práctica, de la meditación. Y dice, no, eso no es tan importante. Yo de la pereza. Y el yo de la pereza, ahí se aprovecha de esos momentos. Pero si uno está atento a los estados íntimos y de la conciencia, y hace súper esfuerzo, lo vence. Y esas pruebas, ¿cuánto duran? Pueden durar Toda la vida. toda la vida.
hasta que se venza lo que tenga que vencerse, hasta que se tiemple lo que tenga que templarse, hasta que se logre derrotar esa faceta de la vida que lo lleva a uno a la mediocridad. Entonces, así se logra. Entonces, el estado interior, el manejo del estado interior es lo fundamental. ¿Ya? Los eventos van y vienen, con y sin nosotros. Van a ocurrir una serie de eventos en la Tierra y en nuestra familia y todo. Y nosotros podemos estar o nosotros no podemos estar. Cualquiera de nosotros se muere y los eventos siguen. Pero lo único que no puede seguir sin nosotros son los estados interiores. Sobre todo los estados equivocados. Los estados equivocados requieren de que uno esté acá, en este mundo. Aquí es el aprendizaje. El aprendizaje. El aprendizaje. Aquí el aprendizaje, aquí es donde uno saca su lección, aquí es donde está la prueba, aquí es donde uno puede llegar a decir, sí, en realidad tal yo es fuerte en mí y me domina y tengo que vencerlo. Para eso están los diferentes eventos. Y va a ir cambiando un evento y de otra naturaleza, y a medida que la persona vaya logrando avanzar, va a ir creciendo. Entonces, la vida en sí se forma de estos dos aspectos fundamentales. Estados íntimos de la conciencia, muy profundos, y eventos externos de la vida cotidiana. Saber combinarlos, saber vivirlos, saber cuál es la relación que existe entre uno y otro, cómo uno gatilla al otro, o cómo tanto el interior gatilla al exterior. Por ejemplo, una persona que tiene depresión, su estado interior de pena, de melancolía, de frustración, ¿ya? Depresivo. Exceso de pensamiento. Exceso de pensamiento, ¿verdad? De miedo, etc. Su vida puede ser una amargura y a lo mejor tú lo puedes llevar de fiesta en fiesta, pero la persona lleva la amargura. Y puede que lo tenga todo. Y puede que lo tenga todo. ¿Tú una vez conociste Yo conozco, claro, te contaba, a un señor? una persona muy adinerada. ¿Ya? Lo tiene todo físicamente. Con departamento en otros países. Y, se la pasaba buceando, con yate. Pero él vivía en una eterna depresión. Depresión y endógena. Le llaman depresión endógena. Porque los médicos no lo pueden solucionar, entonces dicen que como que lo tienen en sus partes genéticas. No, yo es más fuerte, pues. Falta de sentido de vida. Falta de sentido de vida, falta de transmutación, falta de amor verdadero. Falta de un sentido espiritual. Falta de la conciencia, exactamente. Entonces, si el estado interior de la persona es equivocado, van a venir las tragedias, las comedias. Van a venir todos los aspectos exteriores nocivos. Hay personas, por ejemplo, que son pobres. Y tú le puedes, cada cierto tiempo, dar una gran cantidad de dinero. Y la persona va a seguir en la pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza la lleva en su interior en un estado interior equivocado. De pereza, de menosprecio. De cualquier cosa. De cualquier cosa. De envidia. Porque su karma económico también. Por su karma económico. ¿Ya? Sin embargo, cuando uno va comprendiendo esto y se da cuenta que necesito trabajar mi estado íntimo de la conciencia, que necesito descubrirlos, verlos y eliminarlos con la Madre Divina, porque cuando se descubre un estado íntimo de la conciencia equivocado, hay que pedirle a la Madre Divina, pues, Madre mía, mátame este defecto, sácame este pensamiento, quítame esta sensación. Por ejemplo, si alguien nos está escuchando ya ha sentido depresión o conoce a alguien con depresión y esa persona con depresión le pide a su Madre Divina, Madre mía, sácame este sentimiento de nostalgia tremendo que tengo. De angustia, de congoja, ¿ya? La Madre Divina va a actuar. Y indudablemente que todo esto también va acompañado del sabio uso de la energía sexual. Dejar de perder la energía sexual. Porque si se está trabajando internamente con los yoes, pero también se está derramando la energía sexual, se está perdiendo el licor seminal, no se logra tener la fuerza, la voluntad para lograr este enfrentamiento a ese estado íntimo.
eso, no sé si hay preguntas. Pueden dejar sus preguntas escritas abajo. Esperemos un momento. Ya. Esperar un momento. Me lo tomé todo. Lo tomo todo, ya. Parece que no hay preguntas. Nadie escribe nada. ¿No hay preguntas? Bueno, Bien. Entonces lo dejamos hasta aquí. Por hoy. agradecemos la sintonía y recordamos que el próximo lunes, en el mismo horario, se transmitirá la siguiente conferencia. Todos los lunes y viernes en el mismo horario. Que tengan buena tarde. Chao a todos. Gracias.